Y los hombres acompañamos este día de visibilización de las desigualdades de las mujeres. Y hoy Nico nos preparó algunos datos sobre la desigualdad económica, Nico. Sí, si hablamos, me tomo la frase de Luciana Pecker en una nota que escribía hoy, la activista, que decía: de igualdad económica te la debo, porque no existe, y aunque algunos piensen que se puede estar más cerca, se está lejos aún de lo que puede ganar una mujer al lado de un hombre, o lo que puede ser el salir a buscar trabajo una mujer al lado de un hombre. Mirá los datos que tenemos por aquí, Claudio. Por cada 100 pesos que gana un varón aquí en la Argentina, una mujer gana 79. Aquí ya te marca la diferencia. Mismo trabajo para los dos, diferente es lo que se paga por ser hombre o por ser mujer. También tenemos en lo que respecta la salida a buscar trabajo y lo que se da allí con, en este caso, universitarias, que, bueno, lo tenemos por aquí, sí, una de cada 10 mujeres con nivel universitario completo o incompleto está subocupada. Pasa algo similar con la que no tiene lo universitario, que estamos hablando de secundaria, y es subocupada 2 de cada 10 mujeres. Eso respecto a la salida de trabajo. Te agrego algo más fuera de las placas. Por ejemplo, de cada 10 mujeres que salen a pedir trabajo, hay 2 de ellas que no consiguen. 3 en el Gran Buenos Aires. Aquí, primer trimestre de 2010, que son los datos que se tienen respecto a las mujeres y hombres, en general el 10% no tenía ocupación, 10,4%. En mujeres sube y trepa al 11,2% y en hombres al 9,7%. Lo que te marcaba recién respecto a las diferencias que se daban también en Gran Buenos Aires. Hay más desocupación en mujeres que en hombres. En el año 2010 era eso. El último registro oficial. En el del censo. Sí. También marcado, no, 2020. 2020. Después, solo en el 7% de los hogares argentinos, y aquí me meto ya en algo más general y no tiene solo que ver con el dinero que llega a la casa, sino con las tareas en general del hogar. Mirá qué dato, solo en el 7% de los hogares argentinos la distribución de tareas es equitativa. En el 93% no. Y esto se profundizó con la cuarentena, en donde generalmente en la encuesta que se hizo, las que hacían las tareas con los chicos, la mayoría eran mujeres, o las que se quedaban en el hogar trabajando también eran las mujeres, y por eso esa equidad se marca en estos números que mostrábamos aquí del 7%. El Banco Mundial lo que dice es que Argentina está dentro de las economías que pide equidad, de las 90 economías principales que piden equidad para lo que tiene que ver con un salario tanto de hombre como de mujer en el mismo puesto, sea de trabajo, gerencial. Bueno. Mira, sobre eso, se dice mucho la frase: a misma tarea cobra más el hombre que la mujer. También es cierto que no siempre se lo llama para la misma tarea al hombre y la mujer. Todavía hay esquemas que piensan que para un puesto de SEO es mejor un hombre, que para un puesto de secretaria es mejor una mujer. Pero la que sabe sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad, porque hace mucho tiempo que los estudia, porque es activista de derechos humanos, feminista, politóloga, es Florencia Freijo, que está ahora conectada con nosotros en vivo. Florencia, muy buenas tardes. Desde aquí te saludamos para que en todo caso nos ayudes a deconstruirnos hoy a los hombres de Tele9 respecto de esto que veníamos hablando, el rol del hombre y la mujer y la desigualdad económica entre ambos. Exacto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, te escuchamos. Se escucha con un poco de retorno. Bueno, no sé bien a qué vas. Creo que cuando hablamos de roles, ya el hecho de separar roles de género, ¿no?, de masculino y femenino, ya nos habla de una desigualdad, ¿no? Porque ¿por qué tendrían que estar separados? Y en este sentido, digamos, todas las cifras que ustedes venían brindando con respecto a la desigualdad y a la precarización que sufrimos las mujeres tienen que ver con una cuestión muy inicial y muy arcaica de una división sexual del trabajo que a las mujeres nos ha dejado por fuera de lo que son las economías asalariadas, ¿no? La salarización de la economía con la industrialización del trabajo, estamos hablando, ¿no? Estamos haciendo un poco de historia para poder entenderlo, hizo que las mujeres, al nuclearse la familia y al quedar nosotras como gestoras del hogar, quedemos por fuera de ese empleo que puede percibir un salario. No obstante, hay cifras muy entretenidas, si se quiere,
también alarmantes, que estudian que si el empleo doméstico que hacen las mujeres al interior de sus hogares estuviera contemplado en el PBI, ocuparía casi más del 40% del PBI y seríamos la fuerza productiva de trabajo que más aportaría a nivel nacional. Eso no es solo en Argentina, sino que también es en el mundo. Así que imagínate la falta de valor que le estamos dando a cada una de esas mujeres que están adentro de sus hogares criando, cuidando y educando una desigualdad que, como vimos en pandemia, además se recrudeció con muchas mujeres que están en el mundo laboral y tuvieron que dedicar una segunda jornada de trabajo al interior de los hogares. ¿En qué se avanzó y qué es lo que falta? Sé que falta mucho, pero bueno, ¿dónde deberíamos empezar a focalizarnos, digamos? Bueno, hay una cuestión que son las barreras objetivas, si se quiere, que tenemos que superar, que eso se supera con la política pública. La política pública, por suerte, genera cultura. Vamos a Argentina, ¿no? Vamos a ir a los casos concretos. Yo creo que cuando decimos una reforma judicial, hablamos de una reforma que también tiene que ver con lo cultural, ¿no? Porque estos estereotipos de género, a partir de los roles que recién hablábamos hoy, que vos mencionabas, Sí. Generan también que los jueces interpreten las leyes de determinadas maneras que muchas veces son sexistas, o que interpreten, por ejemplo, que un potencial femicida no es un potencial femicida y lo deje libre. Entonces, la reforma judicial es fundamental y es fundamental la educación en todos los niveles. La ley de Micaela, en ese sentido, no genera una instancia evaluatoria significativa en la que podamos hablar de consejos de la magistratura que realmente evalúen el ascenso de los jueces. Y después vemos que cuando un juez de repente, digo, si un médico hace mal una operación, se lo lleva a juicio. Bueno, los jueces hace años en la Argentina hacen muy mal sus operaciones y es muy difícil destituirlos. Entonces, creo que es necesario que reveamos eso, porque ahí en el Poder Judicial está enquistada la desigualdad que vivimos las mujeres, sobre todo en el circuito de la denuncia, a partir del circuito de la denuncia, que empieza con el sistema de seguridad, otro sistema que hay que cambiar, y luego con los jueces que nos deliberan una perimetral y ni siquiera hacen el seguimiento del caso. Me quedo un poquito ahí, trato de meterte ahí, no sé si has estudiado un poco el tema, pero está claro que las perimetrales no sirven para nada, digamos. Cuando vamos a lo concreto de cómo debería actuar una justicia cuando una mujer denuncia violencia de género para no llegar a un femicidio, ¿dónde crees que, o qué medidas crees que pueden ser, que existen en el mundo, que ayuden a prevenir un femicidio? Vamos a la Argentina, porque en la Argentina hay medidas que no se cumplen. Entonces vamos a lo que no se cumple y sí está reglamentado. Cuando una mujer entra en el circuito de la denuncia, eso va, digamos, si es por violencia de género, eso va a la parte, obviamente, a la fiscalía o la agencia que esté ocupada en la cuestión de género, y ahí digamos, el sistema de seguridad delibera cómo seguir, ¿no? Y el juez tiene dos opciones: elevar una perimetral, pero tiene que además, por ley, hacer seguimiento del caso. Y acá en Argentina hay un problema muy grande, que es que no se revisa el caso, no se revisa quién es el denunciado, no se revisan los antecedentes y no se revisa siquiera si la víctima había denunciado antes. Directamente, no importa cuántas veces vos tocaste la puerta. Volvés a tocar la puerta, te doy una perimetral, 2, 3 meses, la denuncia lleva más o menos 3 días. ¿Sabes la cantidad de mujeres que a mí me escriben por días en mis redes sociales que denunciaron y que todavía tienen ahí el papelito, porque una perimetral es un papelito que ni siquiera fue informado el agresor de que está dispuesta a ser perimetral? No, por eso. Así que en Argentina tenemos una normativa que no es cumplida. Pero no, te decía que digo, los últimos casos y todos los casos, muchos casos han demostrado que las perimetrales no son suficientes, que el femicida termina al lado, que el golpeador termina al lado de su víctima. Y aún el botón antipánico no es suficiente, porque es la víctima tratando de apretar un botón cuando ya tiene al lado, digamos. No sé si será una tobillera con monitoreo de los casos de las mujeres golpeadas o qué, lo que pueda ayudarnos a prevenir estos casos. Hay un sistema que es el sistema de puntos, que
que esto acá en Argentina no funciona, pero es muy interesante de evaluar y como sabrás, hace 15 días nos reunimos con Alberto Fernández, algunas activistas, éramos 8, entre las cuales yo estaba ahí, y nos reunimos con la ministra de Géneros y planteamos la necesidad de que haya un sistema de puntaje en donde se evalúe el agresor y con determinado tipo de puntaje se pueda deliberar una prisión preventiva. Hoy un agresor te puede moler a palos en la calle que si no te mató, a la media hora sale de la detención. Y esto es tremendo y esto tendría que tener una responsabilidad sobre los jueces y sobre el sistema de justicia. Por el otro lado, lo que vos mencionabas, que es la tobillera, es muy interesante porque en este país las tobilleras están guardadas y las tobilleras dependen del sistema judicial. Y hay tobilleras. Lo que pasa es que no se disponen, con lo cual ahí tenemos otra problemática que es que siempre se dispone el papelito y que sea la víctima la que quede encerrada en su casa y eso es interpretación de estereotipos y sesgos de género. Porque ahí hay un estereotipo del sistema de seguridad que dice, bueno, la víctima se tiene que quedar encerrada en la casa y protegerse y no ir contra el agresor. Florencia, gracias por ayudarnos con estos temas en el día de hoy. Estaremos consultándote pronto. Muy amable. Muy amable, gracias.